corre, el tiempo pasa y yo me pongo cada vez más viejo. ¿Qué tal vez me quede tiempo? Yo me pregunto ¿cómo será? Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. En la palabra de Dios, aquellos que somos sus hijos, aquellos que recibimos su gracia sin merecerla, a través de la fe en Jesucristo, en su muerte, en la cruz y su resurrección, a través de la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento, recibimos bendiciones maravillosas, comenzando porque sabemos que tenemos algo para siempre, la vida eterna. Ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 17 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Así que, comenzando en el versículo 13, vemos que hay algo maravilloso. ¿Para quién? Dice, para los que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, para aquellos que han puesto su fe en ese Cristo Jesús, el Hijo de Dios, confesando sus pecados, han recibido algo y que sabemos que tenemos, porque está escrito y es una promesa, es vida eterna. Qué gran bendición vivir con esa esperanza segura. Tenemos algo no porque lo hayamos ganado, sino porque Dios nos la dio. Y lo que Dios da, tú puedes estar seguro que nadie lo puede quitar. Dice que recibimos vida eterna, que hemos sido sellados en su Espíritu, es algo que podemos conocer que tenemos y vivir con esa seguridad y en esa esperanza. Sí, y ese concepto, si alguien me está escuchando y dice, no, nadie puede saber si tiene vida eterna o no, porque si se portó bien, si se portó mal, si lo merece, si no lo merece. No, ahí dice que el que ha creído en el Hijo tiene vida eterna, sabe que tiene vida eterna. Es una confianza segura. Y así se puede vivir una vida absolutamente distinta que si no se tiene esa esperanza, si no se tiene esa seguridad. Y junto con eso, vienen muchas otras bendiciones. O sea, no solamente el hecho de saber que nuestro futuro está asegurado, vida eterna con Dios para siempre, sino que eso va acompañado con cosas preciosas aquí en esta vida. Mientras estamos aquí, consuelo en las tribulaciones, aliento, discernimiento para entender la palabra, y todo eso es gracias a la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona, cualquiera que sea, que haya puesto la fe en Jesucristo, que tiene esa seguridad de la vida eterna, sabe que el Espíritu Santo mora con él. Qué gran bendición, qué gran privilegio. Repito, no merecido. No es que lo hayamos ganado con nuestras obras, no es por la religión que practiquemos, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y si le creímos y pusimos la fe en Él, somos justificados de nuestros pecados, el Señor nos regala, nos da vida eterna. Ahora, el texto también habla de otras bendiciones. Ahí los versículos 14 y 15 habla de una de esas bendiciones. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Así que no solamente tenemos seguridad de esa vida eterna, y la conocemos, que sabemos que la tenemos porque es una promesa, sino que también sabemos que el Señor nos oye y que sabemos que Él nos va a responder y que ya tenemos esas respuestas maravillosas. Es algo que ya tenemos. El Señor nos escucha, el Señor nos responde y podemos confiar en esa respuesta, en esas respuestas. Así que pidamos lo que queramos, alguien diría, ¿no? Así que yo voy a pedir un viaje alrededor del mundo, conocer todos los rincones de la tierra. Y como se lo pido al Padre, me lo va a dar. O que nunca me enferme. O voy a pedirle que me haga millonario, que me saque la lotería. ¿Será ese el espíritu de ese texto? ¿Será esa la bendición? Que un hijo de Dios va a tener lo que quiera, porque bueno, Él lo dice, que lo pedimos y lo tenemos, no tan deprisa. ¿Qué dice el versículo 14? Si pedimos alguna cosa como conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay una condición. Tiene que ser conforme a su voluntad. Ahora, ¿será eso bueno o será eso malo? Bueno, parece que es malo porque me está limitando lo que yo quiera pedir. Yo quiero pedir cualquier cosa, no conforme a su voluntad. Bueno, Dios no se equivoca. Y yo estoy seguro de que si eso es lo que Él pide, es lo que nos conviene. El propio Señor Jesucristo habló algo de esto, cuando estaba hablando sí precisamente de la oración y de pedir a Dios. Mateo 7, 9 a 11 dijo Cristo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que pedir en la voluntad de Dios es pedir algo bueno. Pedir en contra de la voluntad de Dios es pedir algo malo. Hay que reconocer que nuestra ignorancia en nuestra carne a veces nos hace pedir mal. Y hay una realidad, estamos muy limitados porque no conocemos el futuro. Y no podemos estar 100% de lo que estamos pidiendo va a ser para bien de nosotros. Así que en otras palabras, si le estamos pidiendo al Señor porque tengo hambre una piedra, Él nos va a dar pan en vez de piedra. Si le pedimos porque tengo hambre una serpiente, no, Él nos va a dar un pescado porque estamos pidiendo mal. Es como un hijo malcriado que está pidiendo cosas que le hacen daño. Un buen padre da lo mejor. Y eso es en la voluntad. Dios es perfecto, su voluntad para nosotros siempre, escuche esto, siempre es buena. Pedir en su voluntad nos conviene, es una gran bendición. Y esa es una enseñanza que ya Cristo había dado, ahí en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Podemos pedir todo lo que queramos, será hecho, pero ¿qué hay que hacer? Permanecer en Él, dice. Permanecer y que su palabra permanezca en nosotros. Eso es vivir en su voluntad. Cuando permanecemos en Él y su palabra en nosotros, todo lo que vamos a pedir, en primer lugar, glorifica a Dios. ¿Ok? Ahora, el versículo 14 aclara y confirma que la confianza cuando pedimos tiene que estar puesta en Él, no en nosotros. Esa es la gran bendición. Saber que estamos pidiendo a un Dios maravilloso y que confiemos en Él. Por consiguiente, tranquilo, el asunto está en buenas manos. Hemos pedido, está en las manos de Dios, confiemos en Él. Qué gran bendición, vida eterna y un Dios que escucha y que contesta siempre bien para nosotros, según nos conviene. Y Él sabe más lo que nos conviene que nosotros mismos, porque Él sabe el futuro, cosa que nosotros no sabemos. Ahora, ahí en el versículo 16 habla de otra bendición y es orar por nuestros hermanos que han pecado, que han caído en la tentación. Por cierto, como muchas veces nos pasan a nosotros mismos, ¿verdad? Caemos, fallamos, desobedecemos. Y aquí está dando
dando o pidiendo que lo que hagamos no es juzgarlos y ponerle el pie arriba y quererlos disciplinar así de entrada y ser rudo con ellos, sino dar un paso de oración para animar, para restaurar, pidiendo que Dios les perdone y los restaure, tal y como hacemos cuando nosotros fallamos. ¿Qué pedimos a Dios, si somos sus hijos? Que nos perdone, que nos restaure. Dice que esa es una bendición que podemos hacer también por nuestro hermano. Ahora, hay una aclaración aquí muy interesante. Y dice que debemos de pedir por pecados que no son de muerte. Dice porque hay pecado de muerte, por lo cual no debemos de pedir. ¿Qué será eso de pecado de muerte? Bueno, la Biblia aclara que el pecado nos separa de Dios, que la paga por el pecado es muerte, que la solución al pecado es que seamos perdonados y tengamos vida eterna. Y para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado que no ha sido puesto delante de Dios para perdón de pecados a través de Cristo. Si una persona, escuchen, no ha puesto la fe en Jesucristo, sus pecados no han sido perdonados. No está bien de ninguna manera que nosotros pidamos a Dios que perdone el pecado de alguien que no haya puesto la fe en Jesucristo, sino lo que tenemos que pedir es que ponga la fe en Jesucristo para que todos sus pecados sean perdonados. Es lo que el Señor enseñó, la realidad del pecado. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que para alguna persona que conozcamos, que queremos y que no ha puesto la fe en Jesucristo, está bajo condenación porque no ha creído en Cristo. Nuestra oración no es que Dios lo perdone, nuestra oración es que esa persona ponga la fe en Cristo y sea perdonado sus pecados. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira, no el amor, la ira de Dios está sobre la persona que rechaza a Cristo. Por consiguiente, nuestra oración para esa persona es que no rechace a Cristo, que ponga la fe en Jesucristo para que todos sus pecados sean perdonados. Miren, nosotros sabemos que cuando pecamos, ya lo vimos, tenemos un abogado que nos intercede delante del Padre. Tenemos que orar para que toda persona, si realmente les amamos y les queremos, tengan ese mismo abogado, que conozcan a Cristo, que tengan vida eterna, que sean perdonados sus pecados. Y bueno, ¿cómo sabemos que el hermano peca? Bueno, cuando comete injusticia, es el versículo 17. Toda injusticia es pecado. Así que cuando el hermano, nuestro amigo en la iglesia, comete una injusticia, ha desobedecido, ha pecado, y vamos a orar por él para que sea restaurado, para que sea levantado, para que sea la unidad de la iglesia se mantenga, que esa persona reconozca su condición. Pero repite el versículo 17, pero hay pecado no de muerte. Ese es el pecado que no es de muerte. Aquel que es cometido por alguien que ya todos sus pecados han sido perdonados y que lo que ha cometido es un error, va a reconocer su error, va a pedir perdón por ese error. Y nosotros estamos orando para que sea restaurado. Ya tiene la vida eterna. Pero por haber cometido injusticia, por haber fallado, es muy probable que esté perdiendo muchas bendiciones de esa vida. Es probable que esté perdiendo el gozo de su salvación. Es probable que estén naciendo en él raíces de amargura, aún siendo cristiano. Ese pecado, esa equivocación, ese error, esa falta, debe ser restaurada para que vuelva a recibir el gozo, para que vuelva a vivir a plenitud la vida que tiene, que ya recibió por la gracia de Dios. Ese es el pecado que no es de muerte. Ahora, si es una persona que aún no ha puesto la fe en Jesucristo, entonces es distinta la cosa. Tiene que dar ese paso.
Miren lo que ya estudiamos eso en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Ese es el pecado que no es de muerte. El que es hecho por un hijito de Dios, hijitos míos, comete un error y tiene un abogado. Vamos a orar por esa persona para que sea restaurada. Ahora, si no ha puesto la fe en Jesucristo, repito, si no es hijito de Dios, nuestra oración es que reciba el perdón de todos sus pecados. Dios es justo. Yo no voy a pedir a Dios que sea injusto, que viole su propia ley y que perdone a alguien un pecado de muerte que aún no ha confesado a Jesucristo. Yo voy a pedir para que esa persona reconozca que es pecadora, ponga la fe en Jesucristo, tenga un abogado delante del Padre, que lo perdona, que lo restaura. Para eso no es que Dios lo perdone así de sí, sino para eso es que la persona reaccione y ponga la fe en el Señor. Así que mi hermano, si tú me estás escuchando y has perdido el gozo de tu salvación porque estás viviendo en desobediencia, oro porque el Señor te restaure para que te ponga en el lugar que tú como hijo de Dios puedes estar en abundancia. Que ese fruto de tu espíritu se manifieste y no que estés viviendo en la carne, porque ya tus pecados fueron perdonados, tu fe fue puesta en Cristo y Él te perdonó, Él te selló. Pero si alguien me está escuchando que aún no ha puesto toda su fe en Jesucristo y nada más que en Jesucristo, que ha reconocido su condición pecadora y reconocido también que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, murió en la cruz por tus pecados y que en esa muerte podemos ser justificados si le creemos, si le aceptamos arrepentido de todo corazón. Yo te invito a que lo hagas. Aún estás en pecado de muerte y puedes pasar de muerte a vida. Ora a Dios, pide perdón, reconcíliate con tu Padre, ten abogado siempre perenne delante del Padre. Y eso es a través de la fe en Cristo Jesús. Si no lo has hecho, hazlo hoy mismo. ¿Cómo será? Será como